Hola doctores, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión estamos realizando un nuevo video para todos ustedes, los suscriptores del canal. Bueno, eh, como ha sido grato para mí estarles haciendo videos para todos ustedes sin que nada me cueste, ¿verdad? Eh, yo los invito a que se sigan preparando, yo los invito a que aún más cansado que se sientan de estudiar, de leer, sigan haciéndolo y van a ver que toda recompensa valdrá la pena. Entonces, doctores, vamos a iniciar nuestras preguntas, nuestros casos clínicos. Y más agradecerles a todos ustedes el estar viendo aquí. Sé que no es fácil, sé que es muy complicado para ustedes estar realizando esta preparación, sobre todo para los que son nuevos. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas las que están viendo estos videos. Bueno, entonces vamos a iniciar con la sesión de casos clínicos. Y dice así. En México, de acuerdo a la guía de práctica clínica, es la escala de tamizaje recomendada para evaluar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Pindrisk, ATP3, Framingham o DM Score. Bueno, entonces aquí la respuesta correcta. La escala de tamizaje recomendada para evaluar el riesgo de desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Y ojo para que lo apliquen no solamente en el examen nacional, sino en su vida de consulta. La escala es llamada Pinterest. ¿Sí? Esta escala es la escala que debemos de aplicar a todos nuestros pacientes en el consultorio de primer nivel para evaluar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Esto lo dice guía de práctica clínica. La escala pues simplemente valora algunas variables como son edad, sexo y antecedentes heredofamiliares. IMC entre otros. Siguiente pregunta dice así. Masculino de 17 años de edad acude con su madre a consulta. Ella refiere que tiene antecedentes de alergias y dermatitis por contacto desde hace unos meses. Presenta la dificultad para respirar, tos y unos sonidos muy específicos cuando respira. Él refiere que esta sintomatología no lo deja dormir por las noches. Nos refiere ortopnea. Entonces, de acuerdo a los datos clínicos anteriores, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Dermatitis atópica, rinitis alérgica, enfermedad pulmonar crónica intersticial o asma. Recuerden los datos clínicos. Datos clínicos. Recuerden las y sobre todo los datos más importantes. Aquí estamos hablando de un masculino de 17 años de edad, ¿verdad? Entonces ya con eso yo creo que descartamos una o dos enfermedades. Bueno, aquí vemos que es un masculino de 17 años de edad. Normalmente esta enfermedad se da a edades tempranas, ya posteriormente a edades más adultas, esta enfermedad tiende a ser controlada, pero por lo regular durante edades entre la adolescencia e incluso la infancia, esta enfermedad se exacerba más. Entonces, ¿cuáles son los datos clínicos que presenta este paciente? Pues ella, su madre, refiere que tenía antecedentes de alergias y dermatitis por contacto. Son factores de riesgo muy importantes. Él presenta disnea, tos y unos sonidos muy específicos. ¿A qué sonidos nos estamos refiriendo? A sibilancias. Los síntomas no lo dejan dormir por las noches, pero él nos refiere ortopnea, ¿sale? Cuando hablamos de estos síntomas,
más ortopnea, ¿de qué estamos hablando? Por favor, dejen en los comentarios. ¿Y qué enfermedad o qué diagnóstico ustedes integrarían con estos datos? ¿Dermatitis atópica? No, ¿verdad? ¿Rinitis alérgica? Pues no tiene los datos clínicos que esperaríamos para rinitis alérgica, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico clínico más probable es asma. 2. Disnea masivilancias, paciente con asma. Y la siguiente pregunta dice así: es el anticuerpo disponible y utilizado en el quinto paso del tratamiento del asma. Esto de acuerdo a las guías de práctica clínica que son basadas en las guías GINA. Infliximab, palivizumab, trastuzumab o omalizumab. Esta puede ser potencial pregunta de examen. Entonces, la respuesta correcta para esta pregunta es anticuerpo monoclonal, sobre todo disponible y utilizado en el quinto paso del tratamiento del asma. Omalizumab. Estamos hablando de este anticuerpo que puede ser utilizado. Pregunta de ATLS. Es el órgano que con mayor frecuencia se lesiona en trauma abdominal cerrado: hígado, vaso, riñón o intestino. Estas preguntas ustedes deben de considerar que son preguntas regaladas del examen nacional. Si estas preguntas aparecen en su examen nacional, les están regalando un dulce. ¿Es el día del niño? No, no es el día del niño, pero les están regalando un dulce. Entonces, ¿cuál es el órgano que con mayor frecuencia se lesiona en trauma abdominal cerrado? La respuesta correcta es vaso. Recuerden, órgano que se afecta en trauma abdominal cerrado con mayor frecuencia, vaso. La siguiente pregunta dice así: mujer de 40 años de edad acude con usted a consulta externa debido a que presenta cambios a nivel menstrual, además sensación constante de tristeza, resequedad de piel, edema en extremidades, somnolencia en el día. Además, refiere haber viajado a la playa con su familia, en donde notó que ella, aún estando a 35 grados, tenía una sensación extrema de frío en la playa, motivo por el cual acude a ti a tu consulta. Tú, considerando los datos clínicos anteriormente mencionados, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Climaterio, hipertiroidismo, hipotiroidismo o menopausia. Bueno, doctores, es muy importante recalcar síntomas y los datos que aparecen en este caso clínico. Vamos a ver qué es una mujer. Esta mujer presenta cambios a nivel de su menstruación. Además, voy a tomar un poco de agua. Esperen.
Perdón, pero se me reseca un poquito la garganta. Y continuamos. Entonces, es una mujer con cambios a nivel menstrual. Además, sensación de tristeza, cambios en el humor, resequedad de piel, edema en extremidades, somnolencia y además sensación de frío. ¿Qué otro síntoma pueden haber agregado a esta paciente? A esta paciente pueden decir que normalmente, o estos pacientes normalmente, mujeres sobre todo, ¿verdad? A estas pacientes, sobre todo, tienen cambios o aumento de peso considerable. Entonces, mujeres con cambios menstruales, cambios en el estado de humor, cambios en su IMC o incluso en su peso, edema, resequedad de piel. ¿Cuál es la enfermedad más probable que podemos descartar con estos datos clínicos? Entonces, sí estamos hablando de un hipotiroidismo, ¿vale? Sí estamos hablando de un hipotiroidismo. ¿Cuál es la principal causa de hipotiroidismo? Déjenla por favor en los comentarios. ¿Y cuál es el tratamiento de elección en pacientes con hipotiroidismo o de primera línea? Bueno, hipotiroidismo pues se relaciona con todos esos datos clínicos, al contrario de una paciente con hipertiroidismo, donde las hormonas tiroideas hacen un efecto contrario. Hay un aumento de las hormonas tiroideas en relación al hipotiroidismo. En el hipotiroidismo hay deficiencia de hormonas tiroideas de acuerdo a los tipos de hipotiroidismo, ¿verdad? Entonces tenemos muy frecuentemente y el que más preguntan o puede también llegar a ser preguntado es el hipotiroidismo central, perdón, el hipotiroidismo primario, perdón, ahí hubo un error, reseteamos el disco, entonces omitan eso. El hipotiroidismo primario es muy frecuente, preguntado en el nacional. Y segundo, puede ser el hipotiroidismo subclínico. Entonces tengan ahí consideración esos datos. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a ver en las hormonas tiroideas? Sobre todo en T3 y en T4. Una disminución de estas hormonas tiroideas. Y una elevación de de la hormona TSH, hormona estimulante de tiroides. Al contrario, como les decía, en el hipertiroidismo vamos a ver una elevación de estas hormonas tiroideas y una disminución en la producción de TSH. Entonces, aparte de todos esos datos, vamos a encontrar en la clínica y en la exploración física que estas pacientes con hipertiroidismo tienden a presentar significativamente pérdida de peso. Las mujeres son delgadas, no tienden a subir de peso como en el hipertiroidismo, tienden a presentar esa proptosis a nivel de los párpados. Pueden ver esos ojos saltones característicos de un paciente con hipertiroidismo. Puede haber temblor, temblor a nivel de extremidades. Entonces puede haber taquicardia, desesperación, ansiedad por lo mismo y son síntomas relacionados al aumento de las hormonas tiroideas. ¿Vale? Entonces, menopausia y climaterio pues no entrarían en estos datos. ¿Por qué? Porque la mujer todavía tiene 40 años de edad. Se podría considerar que apenas va a entrar a esa etapa. Entonces, con esos simples datos nosotros podemos ir descartando diagnósticos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección o de primera línea en un paciente sin comorbilidades a la que se le diagnostica hipertiroidismo? ¿Cuál es el tratamiento de elección? Déjenlo por favor en comentarios y vámonos con la siguiente pregunta. Grupo con mayor mortalidad por cetoacidosis diabética. Mayores de 75 años, entre 20 y 30 años, menor a 5 años o de pacientes de 20 años. Bueno, esta es una pregunta sencilla.
Y obviamente todos entran en un rango de mortalidad, eh, pues con el simple hecho de tener una cetoacidosis diabética es un martirio, de verdad. Eh, no les deseo ni a su peor enemigo tratar una cetoacidosis diabética como R1 de medicina interna. ¿Por qué? Porque llevas 2, 3 días ahí muriéndote viendo cómo se controla esa cetoacidosis y no, es un martirio. Entonces todos entran en un riesgo de mortalidad alto, pero entre ese grupo, los mayores de 75 años son el grupo con mayor mortalidad por cetoacidosis diabética. Masculino de 3 años que es llevado por fiebre, rinorrea, infección conjuntival, tos y un exantema maculopapular que abarca cara, tórax y abdomen. Su madre no recuerda si está vacunado. Dato importante: a la expresión física, temperatura 38 grados, rinorrea y alina y puntos grisáceos en amígdalas. Con estos datos, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Doctores, para este momento ustedes ya deben de, ahora sí que, controlar o tener un mayor dominio de las enfermedades exantemáticas. Rubiola, roceola, exantema súbito o sarampión. Entonces, ya tenemos el caso clínico. La respuesta correcta es rubiola. ¿Qué datos le faltan para que este niño sea el diagnóstico de rubiola? Entonces, déjenos en los comentarios. Entonces, ya con esto, nosotros podemos ir descartando, ¿verdad? Si ya sabemos y dominamos las enfermedades exantemáticas. Sabemos que el exantema súbito o la rociola, perdón, son el mismo diagnóstico. Entonces, descartamos rubiola, rociola y exantema súbito. La rubiola, ¿cómo la podemos caracterizar? Es igual una enfermedad viral, pero tentativamente podemos encontrar manchas de Forchheimer y también podemos encontrar ese cuello que le llaman cuello de toro. Y además, y muy característicamente, en la rubiola podemos encontrar adenopatías retrocervicales o retroauriculares, que son muy características de la rubiola. Entonces, la respuesta correcta: fiebre, exantema maculopapular, inyección conjuntival, rinorrea y alina, ¿sí? Y ese exantema maculopapular más las manchas o los puntos grisáceos en amígdalas. ¿Cómo le podemos llamar a esos puntos grisáceos en amígdalas de otra manera? Y son, ahora sí que patognomónicos de esta enfermedad de sarampión. Entonces déjenos en los comentarios. Vámonos con la siguiente pregunta. La respuesta correcta es las manchas de Koplik que podemos encontrar a nivel de amígdalas en pacientes con sarampión. ¿Cuál es el tratamiento de estos niños? También, por favor, déjenos en los comentarios. Y para agregar un plus, ¿cuál es la vacuna que nos ayuda a prevenir formas graves de sarampión? ¿Y a qué edad se aplica? Bueno, la siguiente pregunta es fácil. Se considera la glomerulopatía más frecuente en niños. Púrpura de Henoch-Schönlein, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico o enfermedad de Berger. La respuesta correcta: la glomerulopatía más frecuente en niños es el síndrome nefrótico. ¿Vale? Si gustan, pueden dejar en los comentarios cuáles son los datos o ahora sí que los criterios diagnósticos para síndrome nefrótico.
Lesión característica que se puede encontrar a nivel renal por biopsia en pacientes con nefropatía diabética. Glomerulosclerosis nodular, glomerulonefritis focal y segmentaria, glomerulonefritis de cambios mínimos o glomerulosclerosis difusa. Igual pregunta con bajo nivel de dificultad, pero en pacientes con nefropatía diabética, la lesión característica que se puede encontrar por biopsia a nivel renal es la glomeruloesclerosis nodular. Entonces, esta glomerulosclerosis nodular es patognomónica de la nefropatía diabética. ¿De qué otro nombre se le conoce a esta glomerulosclerosis nodular? Por favor, déjenla en los comentarios. Bueno, entramos a una sección también ya de ATLS y vamos a ver ritmos cardíacos, ¿sí? Entonces, ¿están preparados? Pues vamos para allá. Masculino de 20 años de edad acude por presentar diaforesis, palpitaciones, a la exploración física 100/70 en la TA, frecuencia cardíaca 160, tiene una taquicardia, ¿verdad? Frecuencia respiratoria de 18, consciente y orientado. El residente o el interno que está de guardia realiza electrocardiograma mostrando lo siguiente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, ya no más probable. ¿Cuál es el diagnóstico de acuerdo a la imagen que ven en el electrocardiograma? Flúter auricular, fibrilación auricular, taquicardia ventricular monomorfa o taquicardia supraventricular. Doctores, cuando ustedes vean este trazo en el examen nacional, fácilmente van a cerrar sus ojos y van a ver la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca nos da la respuesta. Tiene una taquicardia. ¿Y de qué tipo la taquicardia? Es un masculino de 20 años de edad. Entonces, para este rango de edad siempre preguntan taquicardia supraventricular. Para adultos, más frecuentemente preguntan fibrilación auricular. Entonces, taquicardia ventricular podría ser en algún paciente que pueda llegar a tener paro. Pero en estos pacientes masculinos que no tienen, que no están inestables, por lo que pueden ver, este paciente está estable. Y también de eso dependen los tratamientos. Entonces, en este paciente podemos ver este trazo electrocardiográfico representativo de una taquicardia supraventricular. Me gustaría por favor que ustedes dejaran el tratamiento de una taquicardia supraventricular de primera elección y cuántos miligramos se utilizan. Por dosis, obviamente, estamos hablando de una dosis, simplemente cuántos miligramos se utiliza y cuántas dosis máximo se pueden utilizar. Entonces, vámonos con la siguiente pregunta. Corresponde al siguiente trazo de electrocardiograma: bradicardia sinusal, pericarditis, fibrilación auricular o bloqueo de segundo grado Wackenbach. Entonces, una pista les doy a los que no están muy relacionados con el electrocardiograma. Hace un rato mencionamos de estas taquicardias tanto en niños o en jóvenes y las taquicardias en adultos. ¿Cuál es el trazo de acuerdo a este electrocardiograma? Estamos hablando de una fibrilación auricular. ¿Sale?
una fibrilación auricular, de acuerdo al trazo de electrocardiograma. No hay caso clínico. Yo creo que lo más importante es que identifiquen aquí los ritmos, ¿vale? Fibrilación auricular. La siguiente pregunta dice así: femenina de 12 años de edad que ingresa al servicio de urgencias por presentar cuadro clínico de 2 semanas de evolución, caracterizado por edema generalizado, laboratorios que reportan hemoglobina de 9, leucocitos de 6000, urea de 15, proteinuria, albúmina de 1 y colesterol total de 300. TP y TPT aumentadas. El diagnóstico más probable es lesión renal aguda, síndrome nefrítico o enfermedad de Berger. Bueno, doctores, un caso clínico muy bonito, muy bonito. Este caso es de nefrología y vamos a verlo. Dice, femenina de 12 años, ingresa al servicio de urgencias por presentar cuadro clínico de 2 semanas de evolución. Se presenta edema. Laboratorios reportan anemia, leucocitos de 6000, urea de 15, proteinuria y hipoalbuminuria. Aparte, podemos ver que colesterol total es mayor de 300. El TP y el TPT están aumentados. Entonces, edema, proteinuria y hipoalbuminuria hacen simplemente un diagnóstico de síndrome nefrótico. Podemos encontrar hipercolesterolemia también y en esos pacientes es muy frecuente que pasen proceso trombótico por lo mismo del síndrome nefrótico. Por eso el TP y el TPT están aumentados. Entonces, con esto tenemos un síndrome nefrótico. Característico: niña, edema generalizado, proteinuria en orina, obviamente, proteinuria, 4 cruces y hipoalbuminuria. Con eso tenemos los datos de síndrome nefrótico. ¿Vale? Síndrome nefrótico hasta no demostrar lo contrario. Atiendes a una paciente aparentemente sin signos vitales, sin pulso, no respira. Hace 2 minutos le tomaron un electrocardiograma que visualiza el siguiente trazo. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Entonces, encontraron a una paciente tirada en la calle, sin pulso, sin signos vitales. Le toman un electrocardiograma que reporta este trazo. Entonces, ¿qué trazo es? ¿De qué trazo estamos hablando? 20 segundos. Bueno, entonces, ¿qué trazo ustedes lograron encontrar? ¿Es una fibrilación ventricular? No, ¿verdad? Es un... Es un... ¿Qué más? ¿Una taquicardia ventricular monomorfa? Sí, ¿verdad? Es una taquicardia ventricular monomorfa. Es correcto el diagnóstico. Pero aquí va la excepción. En el caso clínico les mencionan, la paciente no tiene signos vitales ni pulso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una
actividad eléctrica sin pulso. Y la actividad eléctrica sin pulso, ¿a qué tratamiento de elección se deberá utilizar? Adenosina, cardioversión, desfibrilación o iniciar la RCP. Los dejo considerar otra vez. Entonces aquí el tratamiento de elección va a ser... ahí hubo un error, doctores. Hubo un error. Entonces vamos a tener ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. Entonces, entre los no desfibrilables vamos a tener la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Y entre los desfibrilables vamos a tener la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. ¿Vale? Entonces, hay un error y debemos iniciar la RCP en esta paciente. La siguiente pregunta dice así: ¿es el tratamiento de elección inicial en todas las etapas del EPOC según la GPC? Metiljantinas, corticoides, broncodilatadores de acción corta o esteroides sistémicos. La GPC menciona que el tratamiento de elección inicial en todas las etapas del EPOC son los broncodilatadores de acción corta. Y esa es una recomendación directa de guía de práctica clínica. De acuerdo al siguiente trazo electrocardiográfico es el tratamiento de elección: sulfato de magnesio, sulfato ferroso, cardioversión sincrónica o desfibrilación. Entonces, una recomendación siempre es identificar el trazo. Ya que identifiquemos el trazo, consideramos las opciones de tratamiento que tenemos. La respuesta correcta es, de acuerdo al trazo que estamos viendo, ¿a qué trazo corresponde? A una taquicardia ventricular polimorfa. Entonces, entre las variedades de la taquicardia ventricular polimorfa, también podemos llamarla torsada de Points. ¿Por qué torsada de Points? Podemos ver las ondas que realiza este electrocardiograma, que pueden ser grandes e incluso pequeñas. Entonces, torsada de Points, el tratamiento de elección es el sulfato de magnesio. Ténganlo en cuenta para su examen nacional. Medicamento utilizado en el tratamiento de la intoxicación por beta bloqueadores: mercaptopurina, adrenalina, dopamina o glucagón. Bueno, pregunta fácil, pregunta muy fácil. Tratamiento de elección en la intoxicación por beta bloqueadores, utilizamos glucagón. ¿Vale? Ténganlo en cuenta también. Última pregunta. Es un indicador de cetoacidosis diabética moderada: bicarbonato de 22, potasio de 4.5 miliequivalentes por litro, frecuencia respiratoria mayor a 40 o pH de 7.10. Entonces, médicos, indicador de cetoacidosis diabética moderada, de acuerdo a guía de práctica clínica, vamos a tener que un pH de 7.10 se considera un indicador de cetoacidosis diabética moderada. Cuando estamos hablando de un pH menor a 7, ya estamos hablando de una cetoacidosis grave o severa.
Entonces, espero que les haya gustado este simulador. Ahí hubo algunos errores que vamos a ir corrigiendo, pero yo espero que les haya gustado y les haya servido. Entonces, doctores, muchísimas gracias por ver estos videos. Nos vemos en uno próximo y sigan estudiando. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.